es que esa catástrofe en la década de los 80, de 1985, el terremoto en específico, impulsa las medidas de los Chicago Boys y el modelo económico en el cual vivimos hasta el día de hoy. Sí, la reforma técnicamente, por ejemplo, la más importante en cuanto a la construcción es la liberalización de los suelos desde el 79, que hace que el suelo se vuelva algo como un negocio, literalmente. Y ahí donde yo creo que se marca, pero si uno saca la cuenta de la cantidad de temblores que han habido, por decir así, ¿no? Con toda esta liberalización, la creación de inmobiliario y todo, las catástrofes se multiplican por 100. O sea, es impresionante eso. Y eso es interesante. Hay un francés que lo dice, súper simple la frase, dice, a mayor urbanización, mayor catástrofe. Claro. Y eso pasa en Chile. Ahora, profesor Larraín, ¿está de acuerdo con el punto de Mauricio que más que solidarios somos caritativos? ¿Hace esa distinción? A ver, yo sé que hay por supuesto una diferencia, pero tal vez la solidaridad sea un concepto más amplio que cubre también algunas formas de caridad, porque de la caridad hablan más los católicos, ¿no es cierto? Aquellos que creen y que hacen el bien en función de una creencia religiosa. Pero yo creo que previo a eso pasa con estas cosas que se produce una reacción que yo creo que es una reacción humana frente a la tragedia de las personas. La gente se conmueve y eso es humano nada más, no es chileno. Le pasa a los ingleses, le pasa a los peruanos, le pasa a los argentinos, le pasa a todo el mundo. Y en general todas las sociedades, todos los pueblos reaccionan frente a las tragedias de esa manera, solidariamente. O sea, yo no creo que nosotros nos distingamos especialmente por tener grados exacerbados de solidaridad en este país, no alguno. Tenemos reacciones normales de seres humanos cuando suceden estas tragedias. Pero vivimos en un país que tiene la obsesión con tratar de sentirse excepcional, ese es el problema. Es el tema. Bueno, eso es otro rasgo nuestro, que buscamos ser únicos y ser modelos. Eso ha sido muy exacerbado en el último tiempo también, desde los años 73 en adelante. El hecho de que servimos de ejemplo a los demás. Yo diría mucho antes, los mitos portalianos, todo ese tipo de cuestiones también. Los ingleses de Latinoamérica. Los ingleses, la Prusia, los mares del sur. Entonces, yo quería retomar lo que dijo Mauricio, porque tú dijiste, estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste de que hay como un espacio de consenso político, que las ventanas han durado más o han durado menos en distintos periodos, pero de tu mismo recuento también se da cuenta de que es un periodo para pasar goles. O sea, existe como congelamiento de la política habitual, pero ocurren políticas extraordinarias. Igual que los goles que se pasaron en el 75, así se pasó la Corfo el año 39, o sea, han habido goles para todos lados. Y así se amplió el Ministerio de Economía después del 60, que se duplicó prácticamente para hacer Ministerio de Economía y Reconstrucción. Entonces, efectivamente, como que se congela la política como venía ocurriendo antes. Pero igual es bien interesante cómo es un periodo, quizás por ese mismo congelamiento, en que cosas extraordinarias así pasan, pero de volado. Se genera algo súper fuerte, que, insisto, estamos en la misma línea. Eso que tú acabas de decir, eso es autoritarismo, porque finalmente se toman decisiones concretas. Se pierde la legitimidad del pueblo, entre comillas, porque son los partidos o los diputados, senadores elegidos, y esta tregua finalmente hace que haya otro ente, entre comillas, que son personas comunes y corrientes, que son las autoridades mayores, que toman decisiones súper rudas y que de alguna manera nos pasan goles. Entonces es curioso porque finalmente permitimos muchas cosas, entre eso que salgan los militares a la calle, todas las catástrofes, y en parte también porque nosotros somos incapaces de ordenarnos. Ahora, paréntesis, ¿no se supone que los militares en tiempos de paz están justamente para eso? Me pregunto yo. ¿En tiempos de paz? ¿Tiempos de paz? Obvio que sí, constitucionalmente, desde 1833 en adelante, así. Sí. No, pero me refiero a salir a ordenar luego las catástrofes y apuntar al que esté saqueando, y no es la policía. ¿Y qué esperaba si no fuera eso? Si hay estado de excepción constitucional. Y siempre ha sido desde así. el año 60. ¿El terremoto del año 60? Desde 1960 el estado de urgencia y de alarma. No, los estados de excepción constitucional existen por lo menos desde 1833. Entonces el punto es que, claro, ¿tú qué quieres? Si por ejemplo la cárcel de Chillán se cae,
287 presos se van, ¿ya? Donde finalmente, y me voy a dar el gusto de decirlo, porque siempre lo he querido decir en televisión, lo que tú tienes es Mad Max traído a Chile, donde los casos de violación, saqueos, robos, etcétera, son enormes, donde habían hordas de individuos armados por las calles de Chillán y por la zona del Biobío, digámoslo, asolando el territorio. Entonces, ¿tú qué tienes? Gente que decide saquear después del terremoto para robar supermercados, incendia un supermercado en la esquina, creo, en Montserrat, creo, para robar el líder que estaba en otro lado. Y finalmente, ya sea por la necesidad de obtener alimentos, agua, etcétera, o robarse plasmas, como se encontraron varios, de hecho, no sé cómo decirlo, bodegas con mercadería robada para después especular con ella, aunque no sé cuánto valdrá un plasma después de un terremoto si no hay ni siquiera luz. Indudablemente que tú tienes que tratar de poner orden cuando la policía no da abasto. Entonces, fíjate tú lo notable. Después de la declaratoria de estado de sitio, a finales de febrero del 2010, se acabaron los saqueos. La policía no daba abasto porque la policía estaba encargada de prestar auxilio a las personas que están, junto con bomberos, a las personas que estaban debajo de los edificios. Entonces, el punto es que yo